Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Las ganas de enseñar de los docentes no deberían ser superior que el afán y la capacidad de aprender de los estudiantes. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los datos de un vector en forma inversa, es decir, desde la última posición hasta la primera. Se plantea la solución en un programa de 31 líneas. Vemos la estructura de un programa orientado a objetos. Rápidamente vamos a ver la función de la línea 16 a 22, la función ejecutar, que se encarga de solucionar el problema. Le invitamos a visitar la tutoría datos imprimir matriz forma inversa en Turbo C. Allí explicamos más detalladamente esta función. Aquí vemos entonces línea 18 que se crea un array o vector de tipo entero llamado A de tamaño 10. Se inicializa con 10 valores. Para imprimirlo entonces de forma inversa hay dos formas. Una, usar el ciclo for desde la última posición hasta la primera, con incrementos negativos de 1 en 1. O la otra, que el ciclo for vaya ascendentemente de 0 a n, pero imprimir los datos de la matriz a partir de la fórmula n-i-1. Como n es el tamaño del vector, en este caso 10, se le resta i, y a medida que i avance, n-i va restando, tomando desde las últimas posiciones hasta la primera. Entonces esas son las dos formas. Aquí vemos la segunda. NSLog reemplaza printf de Turbo C. NSLog entonces permite mostrar información por pantalla. Vemos entonces el programa completo orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se definan las clases, se crean objetos de esa clase. Entonces, una base de datos que almacene registros de usuarios tendrá una clase usuario, que tendrá como atributos el nombre, la edad, etcétera, y como comportamientos funciones que permitan asignar datos, entre otras. Una vez definida la clase usuario, se crean objetos de esa clase. Si creas 100 o 200 objetos de la clase usuario, quiere decir que hay 100 o 200 usuarios diferentes que usan la misma clase usuario, pero como los atributos son diferentes, o sea el nombre, la edad, etcétera, entonces serían objetos diferentes, o sea registros diferentes almacenados en la base de datos, a pesar que se reutilice la clase usuarios. Esa es la magia entonces de la programación orientada a objetos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura del objeto, es decir, se declaran los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación se programa o se plantea la lógica de cada función declarada en la interfaz. Vemos la interfaz entonces entre la línea 6 a 8. La interfaz va entre las directivas @interface y @end. Una vez nombramos la interfaz, vemos la clase llamada vector orden inverso, seguida de dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal de Objective-C, NSObject. Aquí vamos a declarar los atributos variables de instancia o variables globales de la clase. Para este caso, de tipo entero, las variables n y la variable i. N será el tamaño del vector y la variable i se usará en el ciclo for de la función ejecutar. Recuerde que estas variables pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación por ser variables globales, diferentes a las variables locales de una función que solo se usarían en la misma función. Ya definidos los atributos, vamos a declarar las funciones de la clase. Para este caso solo la función ejecutar, línea 7, también en la interfaz
Con menos indicamos que es un método de instancia, luego indicamos el valor de retorno de la función, en este caso void para datos vacíos o retornos vacíos. Luego el nombre de la función, esta función la nombramos ejecutar y por último irán los parámetros que recibe. Esta función no recibe ningún parámetro, los parámetros irían separados por 2 puntos. Y recuerde que los parámetros se componen de tipo de dato y nombre de variable. Ya lista la interfaz, vamos a ver la implementación entre las líneas 10 a 23. La implementación va entre las directivas @implementation y @end. Internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar una función, esta debió haber sido previamente declarada. Vemos una función especial entre las líneas 11 a 15. Esta función es llamada init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. Este método no es necesario declararlo en la interfaz, es por defecto. Se debe declarar si se sobrescribe este constructor. El constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase, es decir, en la línea 27 se invoca el constructor init. Y el constructor lo que hace es inicializar las variables de instancia. Entonces, línea 13 vemos que la n la inicializamos en 10, o sea, el tamaño del vector. La i no es necesario inicializarla ya que se inicializa en el ciclo for. Entonces vemos ya en la línea 16 a 22, como vimos ahorita, la función ejecutar. Observe que la función ejecutar tiene la misma cabecera, línea 16, a como se declaró, línea 7. Pero en este caso va entre llaves toda la lógica de la función. Con esto entonces tenemos lista la implementación y la interfaz, es decir, la clase vector orden inverso. Para usar esta clase en otra clase que usted cree, deberá copiar y pegar todo esto, la interfaz y la implementación. Para evitar esto, como en este caso, entonces es recomendable programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos en la clase que los use. Bien, vamos ahora a crear los objetos de esta clase para poder usarla. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 25 a 31. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Vamos a crear primero un puntero de la clase vector orden inverso en la línea 27. Con asterisco indicamos que vamos a declarar puntero. Ahora necesitamos que este puntero apunte a un espacio de memoria de esta clase, es decir, a un objeto de esta clase. Por eso lo instanciamos. Primero invocamos al método alloc que reserva memoria dinámica para la clase vector orden inverso. Una vez reservada esta memoria dinámica, se invoca el constructor init, que define la estructura de este espacio de memoria, creando así un objeto abstracto de la clase de vector orden inverso. Ya con esto obj apunta a un objeto de la clase vector orden inverso y ya se puede manipular la clase. Para este caso solo es necesario invocar la función ejecutar que resuelve el problema. Entonces línea 28 entre corchetes nombramos el puntero obj seguido de la función a invocar, en este caso la función ejecutar. Con esto el compilador salta de la línea 28 a la línea 16 y resuelve el problema. Observe que esa función no recibe parámetros. Por último, línea 29, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita imprimir los datos de un vector en forma inversa. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos